muy bien. Ha habido algunos inconvenientes, como siempre pasa en las transmisiones en vivo, pero seguimos, amigos. Habíamos estado escuchando la canción de José Gómez, Nos iremos, ¿no? Ese anhelo que nosotros tenemos de que Cristo ya venga, de que Cristo ya regrese, que Cristo ya vuelva, ¿no? Porque ya este mundo en el que vivimos hay mucho dolor, mucha delincuencia. Hoy día, viendo las noticias, ¿no? Puro robo, asalto, asesinato, muerte. Cristo ya debe regresar y debe estar pronto a volver, ¿no? Pero nosotros también debemos estar listos ya, no prepararnos, sino prepararnos ya, estar preparados ya, ¿no? En el mes de diciembre, querido amigo, te comunico que en el mes de diciembre voy a tener una semana de profecía, ya, así que vamos a lanzar muy pronto ese evento, ya estaré comunicando la fecha. Vamos a tener para cerrar el año una semana de profecía, así que prepárense, pasen la voz, comuniquen a sus amigos, familiares, sus contactos. Vamos a estudiar el alimento sólido de la palabra de Dios, la profecía. Muy bien, vamos a pasar a otro canto. Vamos a cantar el canto de la semana, de esta semana. El título es Restaurados. Vamos a cantar, vamos a aprender ese canto. Señor, y junto a ti yo pude estar. Contigo estuve, mas me alejé, y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Y yo sé que estarás con tus brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro. Me alegré de ti, mas ahora volveré hacia ti. Un soldado he luchado, mas he perdido. Yo oí la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo no volveré a caer. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro. Me alegré
Muy bien, amigos, una vez más, una feliz noche, bienvenidos. Después de cantar de este canto, vamos a volverlo a cantar para aprenderlo, para que pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Los conquistadores decían siempre, hay que tener una canción en la mente y en el corazón. Hay que cantar, hay que alabar el nombre de Dios, ¿cierto? El canto, ¿recuerdan ustedes que cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo, cómo se lo alejaba ese espíritu malo? A través del canto, ¿verdad? David tocaba el arpa, cantaba y el rey Saúl se tranquilizaba, ¿no es así? Entonces, vamos a cantar, vamos a alabar el nombre de Dios para que todo ese pensamiento malo, negativo, esa pereza, esa tristeza pueda desaparecer y pueda este canto ser una oración dirigida y dedicada a Dios. Vamos a cantar entonces una vez más para comenzar, para dar inicio a la predicación de la palabra de Dios de esta noche. Restaurados. Solo Cristo Jesús es capaz de restaurar. Solo Cristo Jesús es capaz de transformar nuestra vida. Él quiere tener un encuentro especial con cada uno de nosotros. Ecos, Señor, y junto a ti yo pude estar. Contigo estuve, mas me alejé, y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité, estuviste allí cuando volví a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Mientras estemos viviendo alejados, apartados de Dios, nuestra vida no tendrá sentido, no tendremos fe ni esperanza. Yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro, me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Vuelve a Jesús, regresa a Él está esperándote con los brazos abiertos. He soldado, he luchado, mas he perdido. Yo vi la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo no volveré a caer. Dile fuerte al Señor. Estuviste allí cuando te necesité, estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Perdidos estamos sin Cristo. Él es la vida. Yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro, me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Pues más seguro estoy en tus brazos que lejos de ti. Más seguro
Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros para orar, querido amigo, hermano, del lugar que te encuentres, donde estés, vamos a orar. Querido Padre, das a los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por habernos cuidado y protegido en el transcurso de todo este día. De repente, Señor, nos has librado de diversos problemas, nos pudiste haber librado hasta de la muerte y nosotros a veces ni cuenta nos hemos dado, ni nos hemos enterado del problema o el peligro en el cual hemos estado. Bendícenos en esta noche, bendice tu palabra, ayúdanos a tomar la mejor decisión, que es regresar y volver a ti. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser restaurados en medio de la desilusión, de la desesperación y la angustia, en medio de la decepción. Te lo pedimos y favores en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo. El tema de esta noche, el título del tema de esta noche es Restaurados en medio de la desilusión. Mire, el año pasado, en el mes de mayo, un día sábado, mi papá se enfermó gravemente. Tuvimos que llevarlo al hospital. Lo recibieron allí. Parecía que mejoraba por unos momentos, por unos minutos. Sin embargo, mientras eso ocurría, yo estaba afuera del hospital, solo. Y en ese momento, después de dejar a mi padre en el hospital, afuera, mientras lloraba, suplicaba a Dios, le pedía a Dios que lo cuide, que lo sane, que ayude a los médicos para que la medicina que le pongan pueda ayudarlo, lo sane, que Dios me ayude a sanarlo, a curarlo. Le hice muchas promesas a Dios aquella media mañana para que Dios me lo sanara. Sin embargo, minutos después, mi padre falleció. Murió. Y yo, como cristiano, como creyente, pude haberme desilusionado, pude haberme puesto triste y decirle: Señor, pero mira, yo te he pedido, yo te soy fiel, te he suplicado, estoy desilusionado de ti. Sin embargo, no fue así. Mi hermano, que estuvo en los últimos segundos con mi padre cuando estaba con vida, él cuenta y dice que mi papá le miró a los ojos y le dijo cuando ya se iba: hijo, nos veremos pronto. Esa última palabra de mi padre me reconfortó, me llenó de ánimo, de gozo, en medio del dolor, en medio de la angustia que embargaba mi corazón. Tú, querido amigo, me podrás entender. De repente has perdido a un ser querido, has perdido a un familiar, a un amigo, a tu padre, a tu madre. En esta pandemia, muchos hemos perdido a alguien querido, a alguien apreciado, a alguien cercano a ti, a alguien cercano a mí, a alguien cercano a nosotros. Y hemos sentido en carne propia ese dolor, ese vacío, esa tristeza, y a veces muchos estamos sintiendo todavía desilusión. Estamos desilusionados diciendo: ¿qué Dios tenemos? Si la Biblia dice que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, ¿por qué no salvó a mi esposa? ¿Por qué no salvó a mi hijo? ¿Por qué no protegió? ¿Por qué no rescató? Y a veces la maldad de este mundo, el sufrimiento, el dolor de este mundo nos lleva a la desilusión. Y ese es el tema de esta noche. Rescatados en medio de la desilusión. Cuando estamos desilusionados, tristes, en medio del dolor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El Evangelio según San Lucas
comienza narrando el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús comienza su ministerio en Galilea, luego, como si fuese de manera progresiva y ascendente, va narrando el viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. De manera ascendente, como si ir a Jerusalén fuese ascender peldaño tras peldaño cada día que Jesús avanzaba de Galilea dirigiéndose hacia Jerusalén, ¿no? Hay varios textos, en otra oportunidad estaré compartiendo cuando estudiemos el Evangelio según San Lucas, pero tú te podrás notar si lees todo este Evangelio. Jesús comienza su ministerio en Galilea y luego comienza en forma ascendente, progresiva, su viaje hacia Jerusalén, ¿no? Porque Jesús tiene un propósito, tiene un objetivo, una misión al dirigirse a Jerusalén. Porque allí en Jerusalén iba a confirmar el pacto, iba a morir en la cruz, iba a derramar hasta la última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, de gozar de esa experiencia de la salvación, porque es única y exclusivamente a través de la muerte de Cristo Jesús que tú y yo podemos obtener justificación, santificación y salvación. Entonces, este evangelio, como les repito, muestra el viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Y luego, la mayor parte del evangelio según San Lucas se centra en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Esa última semana del ministerio de Jesús. Narra la muerte de Jesús y vamos a ver ahora lo que ocurre después de la crucifixión, de la muerte de Jesús. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. ¿Ya? Verso 13. Dice así la palabra de Dios. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aproximadamente Emaús quedaba a una distancia aproximada de 12 kilómetros. 12 kilómetros de distancia. ¿Dónde está allí el problema? Estos dos discípulos se dirigían, dice, a Emaús, a una distancia de 12 kilómetros fuera de Jerusalén. Miren, acá hay algo interesante, amigo, hermano. Si el Evangelio según San Lucas comienza con el ministerio de Jesús en Galilea y luego prosigue en forma ascendente, como subir una escalera, un peldaño, día a día, su viaje de Galilea hacia Jerusalén. Jerusalén simboliza la salvación porque allí estaba el templo de Dios y allí en Jerusalén fue crucificado Jesús, murió Jesús por nosotros. Entonces Jerusalén es un símbolo de salvación y Jesús se dirige hacia allí con sus discípulos. Pero luego de su muerte, aquel domingo de la resurrección, aquel día que Jesús resucitó, ese día, estos dos discípulos, en vez de quedarse en Jerusalén, el lugar, el símbolo de la salvación, lo que hicieron ellos es dejar Jerusalén para dirigirse hacia Emaús. En vez de lo que habían logrado llegar a Jerusalén subiendo, ahora estaban dejando Jerusalén y estaban descendiendo. Estaban bajando hacia Emaús. O en otras palabras, al dirigirse estos dos discípulos a Emaús, estaban abandonando Jerusalén, símbolo de la salvación. Estaban descendiendo. Habían avanzado tanto en el proceso de su salvación que ahora estaban descendiendo. ¿Y cómo descendían? ¿Por qué se estaban dirigiendo a Emaús? ¿Cómo estaban ellos? Vamos a entender. 2 de ellos iban el mismo día. Cuando dice el mismo día está haciendo referencia a la mañana de la resurrección. El mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido?
sobre todo el día viernes. El día viernes, ¿no es cierto? Todo lo que habían pasado, el arresto de Jesús, lo que lo habían golpeado, lo habían flagelado, se habían burlado de él, la crucifixión, su muerte, su sepultura, ¿no es cierto? Y ahora que muy temprano las mujeres, ¿no es cierto?, fueron al sepulcro y vinieron a contarles que Jesús no se encontraba en el sepulcro, que lo habían visto, que estaba vivo. Y ahora estos dos discípulos, comentando todo eso, estaban descendiendo, dejando Jerusalén, símbolo de salvación, descendían dirigiéndose a Emaús, contando todo lo que había acontecido. Verso 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice todo lo que había acontecido. Mira, querido amigo, hay algo interesante. Los judíos, mejor dicho, la Biblia, el Antiguo Testamento, presentaba al Mesías en dos facetas. El Mesías como el siervo sufriente, como aquel que tenía que morir para salvarnos, dar su vida, como ejemplo, el siervo sufriente. Pero también el Antiguo Testamento presentaba al Mesías como rey, como soberano, como aquel que vendría a gobernar, a libertar. Y entonces, con el paso de los tiempos, los judíos dejaron de lado la perspectiva del Mesías como siervo sufriente y adoptaron solamente la perspectiva del Mesías como un rey, como un conquistador, como un soberano. Y en el tiempo que Lucas, y en el tiempo de los apóstoles, y en el tiempo de Cristo, la nación judía tenía muy presente en su mente esta perspectiva del Mesías como gobernante, como rey. Y habían dejado de lado la otra perspectiva del Mesías como siervo sufriente. Entonces, el judío de los tiempos apostólicos, de los tiempos de Cristo, esos judíos esperaban un Mesías que los libertara, un Mesías que los liderara, un Mesías que los gobernara, un Mesías rey. Por eso cuando Jesús les decía, mi reino no es de este mundo, a ellos como que no les cuadraba el asunto. Y también recuerdas la ocasión cuando uno de los grupos, unos cuantos discípulos, se estaban peleando por quién iba a ser el mayor en el reino de Cristo. ¿Recuerdan esa escena? ¿Es por qué? Porque los judíos de ese tiempo pensaban de que el Mesías iba a venir como un rey poderoso a liberarlos y a gobernarlos, pero de manera especial a libertarlos de la esclavitud romana, a liberarlos del yugo romano, ¿no? Esa clase de Mesías esperaban ellos, esa perspectiva del Mesías tenían ellos en ese tiempo. Pero cuando Jesús se presentó como alguien que no era lo que ellos esperaban, de acuerdo a los estándares de Mesías que ellos esperaban, no les cuadraba, ¿no? Cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, que Él era, ¿no? Y cuando chocaba directamente con los líderes, con los fariseos, cuando les llamaba sepulcros blanqueados, hijos del diablo, ¿no? Cosas así. No, ellos tenían otra perspectiva de Mesías, como un Mesías que los iba a liberar. Y cuando Jesús hacía milagros, por ejemplo, cuando Jesús alimentaba a una gran multitud con unos cuantos peces y panes, ellos pensaban, este es el Mesías, ¿no? Si estamos en guerra con los romanos y no tenemos para comer, así tengamos un pan, así tengamos un solo pececito, Él lo va a multiplicar y va a alimentar. Cuando veían a Jesús realizar milagros, curaciones, resurrección, ahí está, ¿no? Y decían, ese es nuestro rey. Cuando estemos en guerra con los romanos y si morimos, Él nos va a resucitar, seremos un ejército invencible. Porque pensaban ellos, tenían esa perspectiva de Mesías glorioso, rey, libertador. Pero cuando Jesús fue hecho prisionero, fue azotado, flagelado, se burlaron de Él, lo abofetearon,
los discípulos prácticamente se chasquearon. Muchos que lo siguieron se desilusionaron. Dijeron, pero ¿cómo es posible? Creímos en este hombre, pensamos que él era el Mesías. Y es en ese contexto de desilusión, es en ese contexto de decepción, de resignación, que los discípulos, estos dos discípulos, abandonan Jerusalén, símbolo de salvación, y descienden camino a Emaús. Desilusionados, decepcionados, angustiados. Querido amigo, puede ser que tú, en medio de tu sufrimiento, en medio del dolor por el cual te encuentras pasando, no sé qué problema tengas, sea tu problema emocional, sea un problema físico, sea un problema sentimental, sea un problema de dinero, sea un problema laboral. De repente esta noche estoy hablando para alguien que ha invertido en un negocio y ha fracasado. De repente estoy hablando esta noche para alguien que lleva ya 10, 20 años de casado y sienten que ya no hay amor. Están desilusionados porque pensaron que se iban a amar para siempre. O de repente uno de ellos te ha fallado, te ha decepcionado. De repente estoy hablando esta noche para un joven, para una señorita que piensa que el tren del amor nunca va a parar en su estación. Que el tren del amor pasa rápidamente y nunca llega, nunca se estaciona, nunca para en su estación. Y está de repente ya desilusionado del amor y está cantando esa canción, esa balada que dice: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Querido amigo, querido hermano, veamos qué ocurre. Estos dos discípulos estaban desilusionados, estaban caminando tristes en medio del dolor, porque estaban prácticamente chasqueados. La persona en la cual ellos habían depositado tiempo, esfuerzo, talento, donde habían depositado su esperanza, ahora estaba muerto. Y de repente, querido amigo, tu esperanza, tu sueño esté muerto en este momento, y tú pienses de que no hay salida, de que no hay solución, y estás resignado y dices: bueno, eso es lo que me ha tocado, así es la vida, ¿qué puedo hacer? Tengo que aceptar tengo que aceptar lo que la vida me da. Y algunos creen que es destino, es mi destino. Algunos dicen, unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Yo nací estrellado, no nací con estrella. No, querido amigo, vas a comprender y entender esta noche que eso no es así. Que en medio del dolor, en medio de la desilusión, en medio de la angustia, hay solución. Hay una luz al final de tu problema. Hay paz y tranquilidad por encima de las nubes. Pero eso solamente podrás encontrarlo si tú vuelves y regresas a estar una vez más con Cristo Jesús. Verso 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué interesante, mientras ellos ponían unos cuantos pies fuera de Jerusalén, mientras discutían, desilusionados, tristes, angustiados, en ese mismo instante alguien estaba a su lado, alguien caminaba al lado de ellos. ¿Quién era? Era Cristo Jesús. Voy a leer una vez más, verso 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No pienses, querido amigo, querido hermano, que cuando tú sufres, Dios está lejos.
No pienses que cuando tú estás triste, a Dios no le interesa. No pienses que cuando tú estás resignado, Dios no camina contigo. Dios camina al lado tuyo, está contigo. Yo te pregunto esta noche, estos dos discípulos que habían comido con Jesús por 3 años y medio, habían caminado con Jesús por 3 años y medio, habían dormido cerca de Jesús por 3 años y medio, habían convivido con Jesús por 3 años y medio. Yo te pregunto, cuando Jesús se une a ellos en esta caminata, yo te pregunto, ¿le conocieron? ¿Reconocieron quién caminaba con ellos? ¿Reconocieron quién iba en este caminar de la desilusión con ellos? ¿Quién los acompañaba en su resignación? ¿Reconocieron a Jesús? Vamos a ver. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Está bien, estaban tristes, estaban desilusionados, resignados. Y puede ser que tu amigo estés triste esta noche, triste porque todavía no superas el problema, la angustia, la dificultad, o porque aún no superas la pérdida de ese ser amado, de ese ser querido. Y de repente ha pasado años y todavía no lo superas. Estás triste y piensas que Dios no está contigo. Pero el texto bíblico dice que cuando estos dos discípulos descendían y se alejaban de Jerusalén, Jesús caminaba con ellos. Pero ellos, como estaban tristes, como estaban resignados, como estaban desilusionados, no lo reconocieron, no supieron quién era. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿De qué hablan? ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué le responde? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido? ¿Acaso no te has enterado? ¿Acaso no tienes Facebook? ¿Acaso no tienes televisión? ¿No has visto en los periódicos? ¿No has visto en las noticias? Es tendencia en Twitter, Jesús fue crucificado. Al que creíamos que era el Mesías lo mataron, está sepultado ahora, sepultado con nuestros sueños, nuestras ilusiones. Está enterrado con todas nuestras esperanzas. ¿No te has enterado? ¿Eres el único forastero que no sabe esto? ¿Cómo lo vieron a Jesús? Jesús había caminado con ellos 3 años y medio. Y ahora que Jesús los acompañaba en el camino de la desilusión y la resignación, ellos no lo reconocieron. Ellos vieron solamente un extraño. Ellos vieron solamente a un forastero. Y puede ser, querido amigo, querido hermano, que tú estés pasando por lo mismo. Que no reconozcas que Jesús va contigo, que Jesús camina contigo, porque tu tristeza, tu angustia te agobia, es tan grande en ti que no te permite reconocer que Cristo camina contigo. Él está a tu lado, Él está contigo, lo puedes sentir. Levanta una oración en este momento y dile, Señor, ayúdame, rescátame. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Transfórmame. Dios está allí contigo, en el lugar que te encuentres. Si no pienses que hay lugar que Dios no esté contigo. No pienses que existe un lugar en este mundo en el cual Dios no pueda seguirte, no pueda acompañarte. Si cuando Jonás fue tragado por un pez, yo te pregunto, ¿no estuvo allí Dios con Jonás en el vientre de ese pez? Sí. Allí, en el vientre, en el estómago de ese pez, en medio de su estómago, allí de tripas y todo, allí estaba la presencia de Dios con Jonás en ese lugar. Y si Dios estuvo allí,
¿qué te hace pensar que en el lugar en que te encuentres, Él no está contigo? No lo reconocieron, lo vieron solamente como un forastero. Y comenzaron, dice, a contarle, a explicarle. Y luego, ¿qué ocurre? Miren, algo interesante. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, no le conocieron, no se dieron cuenta que el que caminaba con ellos, ese extranjero, ese viajero, era Jesús, que ese desconocido era Jesús. Y Jesús, dice, comenzó, los llevó ¿a dónde? Los llevó a la Biblia, los condujo a las escrituras. Y dice, comenzando desde Moisés a los profetas, todas las escrituras que había en ese tiempo, les comenzó a enseñar a hablar. Querido amigo, ¿a dónde debes acudir cuando estás pasando por problemas, por desilusiones, por resignaciones en tu vida? De repente estoy hablando también esta noche para un padre, una madre que está desilusionado, que está resignado con su hijo. De repente ya no sabes qué más hacer con tu hijo. Has orado, has hecho vigilias, has ayunado y estás resignado. De repente estoy hablando para un esposo que ya no sabe cómo buscar a su esposa, cómo enamorar otra vez a su esposa, y de repente estás resignado porque ya no sabes qué más hacer. Has hecho todo lo que puedes en tu esfuerzo. De repente estoy hablando para una pareja de esposos que están yendo a terapia, están recibiendo ayuda psicológica, están buscando ayuda de un pastor, orando, y están resignados, desilusionados porque ya no saben qué hacer más con su vida. En el negocio, en cualquier ámbito de tu vida. Pero Jesús camina contigo. ¿Y a dónde tenemos que acudir nosotros? ¿Dónde vamos a encontrar solución? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es esa, palabra de Dios. Jesús dijo, escudriña porque ellas tienen vida eterna. Porque la Biblia da testimonio de Jesús. La palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús, nos conduce a Jesús, nos conduce a la persona salvación que es Cristo Jesús. Ellos no lo entendieron, no lo comprendieron todavía, pero Jesús los condujo a las Escrituras, les llevó a la Biblia, les enseñaba, les explicaba, y el camino seguía. Y descendían cada vez más, con cada paso descendían en el camino de la resignación y la desilusión. Versículo 28, verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Miren, llegaron, dice ya, a Emaús, y Jesús, miren qué hizo Jesús. Verso 28, y él, o sea, ¿quién? Jesús, hizo como que iba más lejos, ¿no? Hizo el ademán de que va a seguir, va a continuar su camino. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya hace tarde y el día ya ha declinado. La noche está llegando, el día está terminando. Quédate. Se lo pidieron, le dijeron, amigo, no, porque ya en el transcurso habían dialogado, habían conversado, este extranjero ya era más conocido, y entonces le dijeron, quédate, porque ya es tarde, el día ya terminó, llega la noche, es peligroso que sigas tu camino, porque ningún judío casi en su totalidad, en su sano juicio, viajaba en la noche, era muy peligroso.
Y entonces le dicen, quédate. Pero el texto bíblico dice, lo obligaron. Lo obligaron. Y eso me recuerda a Jacob. Recuerdo a Jacob cuando le dijo al ángel de Jehová, no te voy a soltar si no me bendices, no te voy a soltar. Y aquí estos dos discípulos dice, obligaron a Jesús, quédate, le suplicaron, le rogaron que se quedara con ellos. Querido amigo, de repente tú estás sintiendo que el día ya terminó para ti y solamente para ti hay noche, solamente para ti hay oscuridad, solamente en tu vida hay tiniebla, solamente en tu vida todo es negro. Para ti no hay gozo, para ti no hay alegría. Alguien te saluda y te dice buenos días y tú le respondes, ¿qué de buenas tiene? Y estás a veces a la defensiva para alguna palabrita y saltamos. ¿Por qué? Porque estamos así, ¿no? Nos tiene el dolor y la angustia y el sufrimiento alterados. Querido amigo, ellos le suplicaron a Jesús que se quedara. ¿Quieres tú también esta noche decirle, Señor, te ruego, quédate conmigo? Quédate. Quédate, Señor. Entra a mi vida. Lléname con tu poder, con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Quédate. Ruégale al Señor que se quede contigo. Que entre contigo. ¿Qué ocurrió? Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, mire, acá hay algo interesante, queridos amigos. En todo el viaje no reconocieron, a pesar de que Jesús les abrió las escrituras, les explicó con las escrituras, ellos no lo reconocieron. Mire, acá hay algo interesante. Un judío no compartía la mesa con extraños. El acto de comer para el judío era un acto íntimo. Era una acción que se hacía entre personas de un ámbito íntimo, conocidos. Solamente podían comer entre familiares cercanos o amigos muy cercanos, muy allegados a ellos. Los judíos no invitaban a su mesa a comer a personas extrañas, ajenas a ellos. ¿Por qué? Porque la comida para el judío era una acción íntima, un acto íntimo, de una relación íntima con seres queridos, cercanos a ellos. Y estos dos discípulos, cuando invitan a este forastero, lo estaban invitando a su círculo íntimo, lo estaban invitando a ese círculo cercano de amistad, de familia, de hogar. Y miren qué ocurre en ese momento. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y en ese momento ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía, dice, no había como un fuego que nos consumía, algo que me decía, pero yo no podía ver porque estaba sufriendo, estaba con dolor, estaba con angustia, estaba con ansiedad, estaba con depresión, estaba sufriendo. La noche cubría mi vida, la oscuridad cubría mi vida. Pero ardía mi corazón cuando escuchaba la palabra de Dios. Tenía ese deseo, esa necesidad de buscar a Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Ellos conocieron a Jesús cuando Jesús hizo algo íntimo, algo que solo ellos compartían, que era sentarse a la mesa en familia, partir el pan, orar y compartir. En ese ambiente de relación íntima, de amistad, es que ellos recién entendieron que el que había estado caminando desde el primer momento con ellos, ¿era quién? Era su amigo Jesús, era su Salvador. Y ahora las esperanzas, los sueños rotos, frustrados,
esa esperanza sepultada que había estado muerta por mucho tiempo en ellos, en su interior, sufriendo, ahora revivía. Ahora estaban con gozo, alegría, porque su esperanza tenía ahora futuro, porque ahora había esperanza. Ahora tenían fe, ahora tenían confianza, porque entendieron que el que caminaba con ellos y nunca los había dejado, a pesar de que ellos lo estaban dejando cada vez más al alejarse de Jerusalén, Jesús no los abandonó, Jesús los acompañó. Querido amigo, no pienses que en todo el transcurso de este tiempo, de estos años, meses o días, que tú has caminado alejado de Dios, no creas que Dios no ha estado contigo. Dios siempre ha estado contigo. Dios ha estado conmigo cuando yo me estaba muriendo allí en esa sala de UCI, en el hospital. Cada vez que estaba a punto de morirme, Dios estaba conmigo. Dios está contigo. En cualquier lugar que te encuentres, Él está allí contigo. Siempre ha estado. Por más que tú te has apartado, por más que tú has sido rebelde, por más que tú no quieras escuchar a veces de Dios, Él está allí. Y cada vez que alguien te ha hablado, cada vez que has escuchado un mensaje, cada vez que alguien ha compartido una literatura contigo o ha hecho una oración por ti, es porque Cristo está buscándote, está caminando contigo y está esperándote a que tú abras los ojos y te des cuenta que Él siempre ha estado contigo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Llegaron cansados, pero cuando se dieron cuenta que era Jesús el que había caminado con ellos, dice la Biblia, el texto bíblico, en ese instante, levantándose esa misma hora, levantándose en ese mismo momento, quiere decir el texto bíblico, levantándose en ese instante, ipso facto, en ese momento, sin esperar nada más, ¿qué hicieron? En ese momento volvieron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén, símbolo de salvación. Se habían alejado, por 3 años y medio habían caminado hacia Jerusalén y ahora estaban regresando, pero ahora volvieron. Después de alejarse, ahora volvieron a Jerusalén. Retornaron en ese mismo instante, no lo pensaron, no dijeron vamos a descansar esta noche, no dijeron vamos a reposar tranquilos, mañana saldremos, mañana iremos con calma cuando es de día, no dijeron la noche es peligrosa, nos pueden asaltar, nos pueden robar, no, en ese instante ellos regresaron a Jerusalén. Querido amigo, querido hermano, cuando tú entiendas que Jesús siempre ha estado contigo, no vas a esperar en arreglar cosas, en decir haré esto, lo otro. Irás en ese instante a entregarte a Cristo Jesús. ¿Quieres hacer eso? Mientras cantamos, mientras ponemos esta última música de esta noche, mientras cantamos este canto, yo te invito a que tú en este momento decidas entregarle tu vida a Cristo Jesús. Vamos a cantar y decirle a Jesús que queremos regresar a Él, que queremos volver a Él. Últimamente, al mirar alrededor, las señales indican. ¿Qué cosa indican? Pronto nos iremos. Jesús ya viene a llevarnos con Él. Quizás sea mañana, ojalá que sea hoy. Nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, pegando nuestras cargas, diciéndonos adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán.
nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Sí, nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Oremos, querido amigo. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque esta noche hemos entendido y comprendido tu mensaje, Señor, que aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, aunque estemos, Señor, con la tristeza más grande, en la angustia más aterradora, aunque estemos en el camino de la desilusión y la resignación, con nuestros sueños rotos, destrozados, con nuestra esperanza por los suelos, hemos entendido y comprendido, Señor, que tú estás con nosotros. Siempre has caminado con nosotros, continúas caminando con nosotros, estás en este momento con nosotros. Ayúdanos a que nuestros ojos puedan ser abiertos, podamos entender y comprender, Señor, esta verdad maravillosa, que tú nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a regresar a ti, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a comprometernos una vez más contigo, oh Dios bendito, porque tu venida está cada vez más cerca. Muy pronto nos iremos, dejaremos toda nuestra carga, nuestro pesar, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra inseguridad, la dejaremos acá. Nos iremos contigo. Como dice el Apocalipsis, no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Bendícenos, cuídanos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Hasta mañana.